Hola, nosotros somos el equipo 3 y hoy les vamos a presentar los temas de cables y materiales utilizados en la ingeniería. Mi nombre es Sofía Martínez y primero que nada les voy a explicar lo que es un cable mecánico. Un cable mecánico es una varilla conformada por más alambres, ya sea de acero inoxidable o acero galvanizado, dependiendo de las necesidades de nuestro mecanismo. Los alambres se encuentran en diferentes situaciones, ya sea en nuestra vida cotidiana o en la industria, desde poleas, ruedas, gimnasios hasta una industria muy grande. Existen diferentes tipos de dependiendo del grosor. Generalmente el material utilizado para la fabricación de estos es el acero, como ya antes mencioné, pero hoy en día es posible realizarlo de diferentes materiales como sintéticos o poliéster. Generalmente los cables mecánicos realizan su trabajo en tracción o rotación dependiendo de la necesidad que se tenga y se utilizan para generar varios movimientos en diferentes cargas. Buenos días, yo soy Eddie González Flores y les voy a hablar sobre la importancia de los cables metálicos. Bueno, como bien sabemos, los cables son un conjunto de alambres de acero o hilos de hierro que configurados entre sí forman un elemento de trabajo para diferentes aplicaciones. Y estos cables pues le dan una medianamente flexibilidad al trabajo que se le va a aplicar. Esto es más que nada, su importancia pues es para levantamiento, suspensión en grúas y ascensores, para transmisión de potencia mecánica más que nada. Los cables de acero pues también se pueden usar para la transmisión de fuerzas en mecanismos, como los cables enfundados o el control de superficies en un avión conectados a las palancas y pedales del cockpit. Los cables y cables de acero sufren de las fuerzas fluctuantes, el desgaste, la corrosión y en algunos casos por fuerzas extremas. Su vida útil es limitada y la seguridad solo está asegurada con una inspección para la detección de una rotura de cable. Mi nombre es Daniel Silva y les voy a hablar sobre el tema de los cables. Bueno, estos, como todos los artefactos creados mecánicamente, contienen una serie de normas y reglas, las cuales deben ser seguidas al pie de la letra para su creación y para su buen manejo. Una de las normas requeridas es la ISO 17893, definiéndose como la clasificación de cables y aceros. También tenemos la ISO 446, que nos habla de los requisitos básicos de la fabricación de cables de acero en general. También tenemos la DIN 351 para cables de acero característicos con condiciones técnicas y suministros de acero. Esto nos habla desde la creación, qué tipos de aceros recomiendan y cuáles otros no. También tenemos como la ISO 4245, que como tiene como especificación la creación del alma de la fibra para los cables de acero. Bueno, estas especificaciones, como ya lo mencioné, se tienen que seguir al pie de la letra para su correcto funcionamiento. Como también entre ellas vienen una serie de normas en usos correctos de cables, y toman en consideración todo tipo de ambientes de trabajo en cables. Por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos González y hoy les vengo a hablar de 4 normas para cables de acero, comenzando primeramente por la norma MNX 395, que nos habla acerca de los requisitos para elaborar 5 diferentes tipos de grados para cables de acero galvanizado o recubiertos de zinc, que pueden tener 4 diferentes tipos de recubrimiento de zinc, que generalmente son utilizados como cables tensores, mensajeros o un propósito similar. Otra de las normas es la STMA 475, que nos verifica
el galvanizado concéntrico y trenzado de 3 diferentes tipos de cables con especificaciones A, B y C, dependiendo de cuál es más ligero y cuál es más pesado, teniendo como el A el más ligero y el C el más pesado. Esta norma tiene dos variantes, una que es esta que les menciono, que aplica únicamente para cables que no son soldados, y la ASTM A363, que es para cables de acero que sí son soldados, y por último la ASTM A586, que nos habla de la especificación para cables de acero recubiertos de zinc, pero para usos estructurales. Estos son auditados para ser de alta resistencia y que se utilicen en la construcción de vigas, puentes o algún tipo de edificación. Mi nombre es Luis Ángel, yo continuaré con las normas. En este caso yo mencionaré algunos ejemplos de estas normas. En este caso hablaré del PTR, el tubo de acero, para tener todos una noción de un ejemplo más claro, ¿no? Y que sea entendible. Bueno, primero empezaré con la norma DGN. En este ejemplo yo puse, por ejemplo, si una persona quisiera comprar un PTR de 1 pulgada, este PTR debe ser exactamente 1 pulgada, claramente, métricamente exactamente, y con la calidad, perdón, y las propiedades que están ofreciendo, ¿no? Ya que la norma de GN es la encargada de regular y asegurar los valores, cantidades y características máximas y mínimas, pues en este caso del diseño, ¿no? O sea, en el PTR. El siguiente es la IC y la SAE. Pues en este caso usamos el mismo ejemplo del PTR. Estas normas realmente es lo mismo, lo único que lo diferencia son los prefijos B, C, D y E. En este caso el B es la obtención del acero por medio del convertido Bessemer, perdón. La letra C es acero usando el método de horno Siemens-Martin. La letra D, el proceso Siemens-Martins en ácido. La letra E, acero en horno eléctrico. Es la única, esta la diferencia la IC de la SAE, pero realmente es lo mismo. Esto pues nos ayudaría a simplemente a tener más especificaciones exactas pues de nuestro producto. Y bueno, la ASTM, utilizando la misma ejemplo del PTR, hay muchas variantes de la ASTM. En este caso aquí les voy a mencionar, hay una que se llama ASTM A500, que son para secciones rectangulares o cuadradas. Esto nos ayudaría a diferenciar la norma y las propiedades del material, sobre todo pues las formas, ¿no? Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricio Sánchez y les voy a hablar sobre la instalación de los cables de acero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para instalar un cable de acero es que debe estar en buenas condiciones y no tenga manipulaciones. Cuando se instala un cable de acero debemos tener mucho cuidado de que estos se vayan a dañar, como ya lo había mencionado, o ya sea el carrete o la bobina, y que no se hayan producido alteraciones o daños exteriores en el cable. Primero que tenemos que saber cómo desenrollar el cable. Muchas veces el proveedor lo manda ya enrollado de una cierta forma, y pues por falta de conocimiento o mala manipulación nosotros lo queremos desenrollar pues como normalmente, solo mover el carrete y que se vaya desenrollando solo, pero el cable por lo general tiene su lado donde el carrete debe de girar para que esto se vaya desenrollando. También lo más importante en los cables es la lubricación. Entonces tenemos que engrasar el cable para evitar que al momento de que esté haciendo su función, ya sea esté en una polea, subiendo, bajando, pues no vaya a sufrir daños por la fricción que este mismo se genera. El proceso de instalación pues en sí es desenrollar el cable, lubricarlo, ponerlo donde va a ser deseado y pues darle un mantenimiento constante. Y así podemos instalar un cable y pues evitar daños y que al momento de estarlo usando llegue a dañarse y pues pueda causar un accidente. Buen día, mi nombre es José Armando Montalvo Garza. Me tocó hablar sobre los componentes que tiene un cable, los cuales están divididos en 4 etapas. El primero es el conductor del cable,
el cual consiste es por donde pasa la corriente eléctrica y normalmente o el material más utilizado es el cobre. Bueno, el segundo paso es el aislamiento del cable, que consiste en un recubrimiento de polímero o de plástico que tiene como función el aislarlo de corrientes externas. Por otro lado tenemos lo que viene siendo las protecciones metálicas de cable, que sirven para aislar las señales que pasan por el interior del cable de posibles interferencias. Y por uno tenemos la cubierta exterior del cable, que consiste, bueno, en este caso todos los cables lo tienen, ya que es el recubrimiento que tenemos por fuera del cable, el plástico, y este se utiliza, o su función viene siendo inminentemente el de precaución o el de proteger. Hola, buenos días. Mi nombre es Salomón Eduardo y les voy a hablar sobre el artículo que nos tocó del tema, que es de cables, pero yo les voy a hablar sobre cables de acero en general, que habla de distintos cables, que es una empresa llamada IPH, que es una empresa productora de cable de acero, ya que la empresa maneja distintos cables, ya que maneja el cable de 6 cordones, ya que ese es para el uso general, y también tiene de cable de 4 cordones, ya que es para prendas, y también de cables amortiguadores y de cables de monos de cordón, que es para las estructuras de cualquier tipo, ya que es una empresa certificada de calidad y de confiabilidad, que fue fundada en 1949, que eso fue hecha en Buenos Aires, Argentina, y habla de todo el tipo de cableado, de cómo va cruzado, de para qué sirve, de qué tipo de material es, o sea, si tiene más materiales. Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Eduardo López Sánchez y a continuación les voy a explicar un problema del tema cables de la unidad 4, selección de elementos mecánicos y materiales. Teniendo como ejemplo un cable sometido a una carga constante por unidad abscisa, que viene siendo una parábola, sea un cable sometido a una carga repetida por unidad abscisa, de la cual conocemos su flecha y luz entre apoyos a la misma altura, se debe calcular las tensiones mínimas y máximas en el cable. Como solo te pide la tensión mínima y la máxima en el cable, y como el mismo problema ya te da la carga inicial, la luz entre apoyos y la flecha, solo tenemos que sustituir en sus respectivas fórmulas. La fórmula para la tensión mínima es: la tensión mínima es igual a la carga inicial por la luz entre apoyo al cuadrado sobre 8 veces la flecha, que sustituyendo los valores nos da una tensión mínima de 250 kilogramos. Asimismo, tenemos la fórmula de la tensión máxima, que es igual a la carga inicial por la luz entre apoyo sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de la luz entre apoyos al cuadrado sobre 16 veces la flecha al cuadrado más 1, que sustituyendo los valores en la fórmula nos da una tensión máxima de 269.26 kilogramos, teniendo así los resultados de este ejemplo.